Bienvenidos y bienvenidas. Soy Laura López Duplat, profesora de la licenciatura en Artes Visuales y de la maestría en Arte, Educación y Cultura en la Universidad Pedagógica. El día de hoy estamos muy contentas de poder recibir con nosotros el trabajo de Reconectando. Reconectando es un grupo de personas que han venido trabajando durante 4 años con la Comisión de la Verdad, haciendo lo que ellos llaman unos diálogos improbables, que es esa posibilidad de encontrarse de pronto desde los lugares más difíciles, incluso desde las enemistades, desde el conflicto armado y desde lo que nos implica ese otro con el que nunca pensamos que nos íbamos a encontrar. Reconectando tiene unas metodologías muy potentes de las que nos van a hablar en esta sesión de la cátedra para pensar desde el ritual, desde el encuentro, desde la palabra y desde el reconocimiento del otro, cómo podemos construir procesos de paz y procesos con comunidades en medio del conflicto armado y en medio también de la atrocidad de la guerra que nos ha tocado. También en esta sesión, y eso también nos alegra mucho, vamos a tener a la decana de la Facultad de Artes, la profesora Aleida Gutiérrez Mabesoy, quien desde la literatura ha trabajado todas las relaciones con la vida, entre el arte y la vida, y quien nos tiene, digamos, esa potencia discursiva para hablar de cómo las artes son una posibilidad para otra vez encontrar sentido, encontrar narrativas del encuentro y del sentido, y desde ahí volver a arraigarnos con el espacio vital. La Cátedra de Vida Universitaria tiene esta apuesta de encontrar la posibilidad del diálogo en eso que parece imposible de hablar. Por eso hemos hablado sobre el conflicto armado y la infancia, por eso hemos abordado la relación con la salud mental y las crisis civilizatorias. Por eso el día de hoy nos encontramos con la 4ª sesión, que es la sesión sobre la subjetivación del malestar social y las posibilidades del arte para hacer frente a ese malestar. Y de aquí en adelante seguiremos haciendo encuentros en los cuales vamos a dar la posibilidad de otros diálogos que todavía son muy difíciles y que nos hablan de lo que implica vivir la universidad y a futuro ser licenciados y licenciadas, como es el consumo de sustancias, las políticas de memoria y de paz, las relaciones entre pedagogía, alteridad y género, las ecologías y la crisis en relación a la vida y a lo vivo. Entonces, pues seguiremos encontrándonos en otras sesiones y están muy invitados, invitadas a ser parte tanto de estos espacios este semestre como de los semestres que vienen. La charla mía iba en torno a cómo las prácticas artísticas nos ayudan a construir una narrativa distinta sobre esto de estar juntos, la convivencia solidaria, que es uno de los objetivos fundamentales de nuestra facultad. ¿Cómo podemos, por un lado, lograr que la comunidad haga de la convivencia solidaria una práctica diaria, pero también, por el otro lado, cómo logramos que los estudiantes encuentren herramientas, estrategias, formas para lograr que la convivencia solidaria haga parte de sus procesos pedagógicos con niños, niñas, con jóvenes y se vuelva una parte activa de su práctica como docentes. Y entonces parto de unas ideas generales sobre lo que significa el pensamiento narrativo, según Jerome Bruner, y cómo ese pensamiento narrativo también se constituye en una manera de estar en el mundo desde una lógica distinta a la racional. Desde el pensamiento narrativo también se producen procesos de conocimiento. Y a partir de esta idea del pensamiento narrativo, tratar de conectar la importancia del mito que nos dice Rollo May sobre cómo los seres humanos necesitamos hacer un relato, una narrativa de nuestra propia vida, una narrativa de lo colectivo, del mundo afuera, y con esa narrativa se construye su estar en el mundo. Pero fíjense que eso implica, a su vez, que haya una serie de narrativas que puedan ser apocalípticas, que lleven a la desesperanza,
en lo colectivo. Entonces, ¿cómo transformar esos relatos de la desesperanza en relatos de esperanza? Y creo que un eje fundamental es la convivencia solidaria. Y explico un poco en nuestra charla de qué hablamos cuando hablamos de convivencia, que se trata de lograr construir un relato distinto de mi estar con otro, con otra, que esa alteridad haga parte de mi misma condición y en ese espacio de frontera podamos conectarnos como especie, como seres en el mundo y no solamente como humanidad, sino con todo lo que está alrededor, todo lo que está en el mundo, convivir, sobre todo en estos tiempos de crisis global, en estos tiempos de intolerancia, en estos tiempos en los que vivimos en posiciones extremas y actuamos con radicalismos. La idea es que las prácticas artísticas nos ayuden a encontrar mecanismos para la convivencia solidaria. Bueno, hoy lo que quisimos fue compartir la experiencia de Reconectando, acompañando los procesos de construcción de paz y reconciliación en el país, un trabajo que hicimos durante los 4 años del mandato de la Comisión de la Verdad, generando lo que se llamaron diálogos improbables, que en el caso de la propuesta de Reconectando son diálogos no solamente entre humanos, sino también con los demás seres y fuerzas que hacen parte de la red de la vida. Nosotros creemos que en la base de todos los conflictos está la desconexión con la tierra y en ese sentido lo que hacemos es ofrecer una serie de prácticas que permiten a las personas reconectarse con la conciencia de interconexión e interdependencia que caracteriza la red de la vida. Y desde esa conciencia pensarse juntos un futuro distinto, un futuro en donde, por ejemplo, los conflictos puedan resolverse de maneras no violentas, porque el conflicto siempre va a existir. El punto es que hasta el momento la forma en que hacemos frente a los conflictos pues es tremendamente destructiva y esa fuerza destructiva la podemos evidenciar no solamente en la guerra, que en el caso de Colombia ha sido una de las marcas de nuestra historia, sino pues en la destrucción misma de la tierra que en este momento presenciamos a través de todos los efectos del cambio climático que tanto en nuestro país como en todo el mundo cada vez se están dando con mayor intensidad. Entonces lo que hicimos con los estudiantes y los profesores hoy en la cátedra fue compartir algunas de las prácticas que hacen parte de nuestra metodología. Nuestra metodología está basada en el trabajo que reconecta, una apuesta que se plantea poder seguir adelante desde entrar en gratitud en primer lugar, reconociendo todo lo que nos sostiene, honrar el dolor y reconocer en el dolor parte de lo que nos da la fuerza y la sabiduría para emprender lo que quiera que sea que queremos aportar en este momento de policrisis que atraviesa la humanidad y ver con ojos nuevos desde esa conciencia de interconexión e interdependencia. Esa es como la columna vertebral del trabajo que hacemos y cada uno de esos elementos lo vivenciamos a través del juego, a través del teatro ritual, a través de las danzas de paz universal y de las prácticas propiamente del trabajo que reconecta, que es una metodología que se creó en los años 80 y que hoy en día se practica en muchísimas partes del mundo, no solamente en Colombia. Reconectando es quien lo ha traído a Colombia y que lo seguimos llevando a muchas regiones del país, pero el trabajo que reconecta está vivo en todos los continentes. Hicimos un warming, calentamiento inicial a través del juego y de la danza. Luego tuvimos una práctica de gratitud a través de un ejercicio que se llama frases abiertas. Luego tuvimos una práctica de honrar el dolor, abordando una de las fases perinatales básicas en donde cada uno conectó con las sensaciones de su madre cuando él o ella estaba en el vientre de ella. Y luego tuvimos una práctica de ver con ojos nuevos, instalando juntos un altar como espacio común para conectar con los propósitos que cada uno tiene en eso a lo que está dedicando su vida.
Y finalmente tuvimos una reflexión final justamente sobre el contexto actual de Colombia, sobre todo en relación con el proceso de paz, para entender también que todas estas prácticas que estamos ofreciendo, al final lo que hacen es un llamado al cuidado de sí mismos y de todos los demás, entendiendo que el cuidado tiene una dimensión política muy importante, sobre todo en este momento del mundo. Hablamos mucho como del cuidado de la tierra, pero se nos olvida que el cuidado de la tierra empieza por el pedacito de tierra que somos cada uno. Por eso nuestro trabajo con el cuerpo es tan importante, ¿no? Entonces recuperar esa conciencia de la necesidad de cuidado y entender también que el cuidado es algo que nos podemos prodigar en colectivo, que no tenemos que ser nosotros solos tratando de ver cómo sobrevivimos, sino que entre todos podemos potenciar esa capacidad de cuidar que hemos heredado justamente de la madre tierra de quien venimos y que nos cuida todo el tiempo, de muchísimas maneras, desde dándonos el alimento hasta permitiéndonos entrar en contacto con semejantes con quienes nos podemos unir para hacer cosas juntos. Quiero contar un poco sobre esta danza que hace parte de un grupo de danzas que traemos a los laboratorios de Reconectando. Hay un movimiento mundial que se llama Danzas de Paz Universal. Y estas danzas de paz son un conjunto de poemas que han sido vueltos canciones que vienen de diferentes tradiciones espirituales. Algunas vienen de Asia, otras de América, otras de Europa. Y lo que tienen en común es que nos invitan a juntar la energía para invocar la paz, entendiendo que sin importar cuál es la tradición espiritual de la que cada uno proviene, hay un propósito común de la humanidad, que es poder vivir tranquilos, poder vivir en paz. Aunque hay algunos seres humanos bastante desconectados que actúan todo el tiempo en contra de ese propósito común. Y parte del trabajo es traerlos. Entonces, esta danza de paz que vamos a hacer viene de un pueblo indígena del norte, el pueblo Lakota, y es una danza que justamente nos ayuda a reconocer y abrazar todas las emociones, en particular esas que mencionaba hace un momento que se consideran negativas. La canción que da origen a esta danza se llama Como se canta, porque es muy sencilla. Se llama Anea Ibi Wahana. Y lo podemos repetir. Anea Ibi Wahana. Anea Ibi Wahana quiere decir, en esta casa se puede llorar. Y entregamos nuestras lágrimas a la tierra. Entonces, voy a enseñarles la melodía. Primero vamos a aprender la canción y luego vamos a aprender el baile. Anea Ibi Wahana. Vamos todos. Anea Ibi Wahana. Y la segunda parte dice Anea Ibi Wahana. Anea Ibi Wahana. Ahora la vamos a cantar completa. Anea Ibi Wahana. Y repetimos. Anea Ibi Wahana. Anea Ibi Wahana. Anea Ibi Wahana. Ahora vamos a aprender la primera parte de la danza. Entonces, la primera parte de la danza vamos a tomar de las manos, la mano derecha entrega y la mano izquierda recibe. Mano derecha entrega y la izquierda recibe. Eso. Y la primera parte, simplemente cuando digamos ne, de la nea, a ne, damos un paso a ne y ahí seguimos dando pasitos hacia la derecha. Entonces, a ne.
segunda parte nos soltamos de las manos y hacemos este movimiento. Anea. Este movimiento quiere decir el tipi, que es la casa de los Lakota. Anea. Vamos al corazón. Ibi. Se puede llorar. En esta casa se puede llorar. Wahana. Y entregamos a la tierra nuestras lágrimas para que florezca lo nuevo. Es una ofrenda de todo lo que nos duele. Se lo entregamos a la tierra para que florezca la vida. Así como los hongos hacen su trabajo tomando la materia muerta y la vuelven nueva vida, nosotros entregamos nuestro dolor, se llame rabia, se llame desesperanza, se llame como se llame, cada uno sabe cómo se llama el suyo. A veces tiene nombre propio. Entonces vamos a hacerlo, vamos a empezar despacio y luego vamos a ensayar diferentes posibilidades con esta danza. ¿Listo? Entonces empezamos. 1, 2, 3. Anea ibi wahana, anea ibi wahana, anea ibi wahana, anea ibi wahana. Muy bien, más rápido. Anea ibi wahana, anea ibi wahana, anea ibi wahana, anea ibi wahana. Solo cantan las mujeres. Ibi wahana, anea ibi wahana, anea ibi wahana, anea ibi wahana. Hombres. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, este espacio es una pequeña muestra de lo que hacemos.
alguien mencionó algo que me parece muy importante y es que estas son prácticas que es importante traer a nuestro cotidiano, como volverlas un hábito. Si es posible hacerlas en un parque, mejor aún en una montaña, en un lugar donde podamos conectar con nuestro cuerpo más grande, es algo que recomendamos mucho. Ese ejercicio de la mirada es un ejercicio que podemos hacer todos los días de nuestra vida, el ejercicio de escuchar a alguien y no tener que estarle respondiendo, ¿no? Que es nuestro impulso inicial, y opinando y aconsejando, sino solo escuchar también es algo que podemos traer todos los días de nuestra vida. Y el ejercicio que no podemos hacer aquí por el contexto en el que estamos, pero que les invitamos mucho a conversar salvajemente con los otros seres, ojalá metiéndose descalzos a un lugar en donde podamos encontrar a seres más que humanos. Es algo que ojalá puedan permitirse con cierta frecuencia para no perder esa conexión con ese cuerpo más grande del que hacemos parte, que es el cuerpo de Gaia. Para cerrar, a mí me gustaría mucho que Mapi nos compartiera el trabajo que viene haciendo con la Fundación Acordemos, que es una fundación que fue creada para respaldar todo el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Y quiero que nos lo compartan y nos invito a sentarnos en el círculo, porque yo sé que en esta asignatura que ustedes decidieron tomar juntos, aunque no sabían que iba a ser exactamente con estas personas, pues uno de los propósitos es justamente explorar desde las artes cómo hacer frente a todos estos desafíos que representa vivir en comunidad, vivir como país, vivir como especie en este planeta Tierra que pareciera estar a punto de estallar, pero que sin embargo encuentra tantas maneras de florecer cada día. Temprano estábamos hablando con Mapi de, bueno, estamos atravesando un momento de mucho movimiento que parece muy desafiante y a veces es muy desesperanzador. Y bueno, yo creo que es importante que pongamos eso en común también para entender un poco por qué es importante hacer estos espacios de reconexión en medio de todo lo que está sucediendo, cuando parece que a veces nada tuviera sentido o nada sirviera para nada, porque todo sigue igual o peor aparentemente. Entonces los invito como a estos últimos minutos como conversar sobre eso. En la mitad de la cemento y demás se puede como lograr esta conexión. Y uno admirarles a ustedes. Ayer yo pasé por la Universidad Pedagógica y le decía a Lili que había una energía como diferente por el entorno de la universidad. Yo recibirme así de sola, antier, una pésima película, pero era como entender el lugar que tiene la universidad para el país, ¿saben? Como ver ese lugar que hay ahí en la mitad de todos esos edificios de este contexto y lo que significa y pesa para la construcción de la paz en el país. Yo les contaba que justo venía la semana pasada de estar con líderes y lideresas del sur de Bolívar, pues que llevan unas décadas de lucha y de resistencia y de voz en el territorio, que no se apaga, y es increíble sentir que no se apaga, pero es increíble también cómo clama por esa conexión. Y yo sé de la Universidad Pedagógica y de toda su apuesta también por esa construcción, esa paz grande. Y básicamente el trabajo que desde la Fundación Acordemos hacemos es un poco buscar cómo tender puentes y los hilos invisibles que llamaba Lili de imaginarse la paz posible, y uno poniendo en el centro como esa velita del acuerdo de paz que se firmó con las FARC en La Habana, que busca, o que cuando se firma pues no tiene la pretensión de que la guerra se acabe ya, sino de ser una primera piedra para empezar entre todos y todas a edificar esa paz grande. Y ese acuerdo de paz que sigue vivo en el territorio porque le ha dado agenda a las personas que allí están y en general en el país a muchos sectores, es un reclamo más que por obras y que la reforma rural y que llegue por fin el desarrollo y el progreso a las zonas que han sido más golpeadas por el
conflicto es realmente un llamado a un entendimiento y a una convivencia como país, que es posible, después de todas estas décadas de conflicto armado, dar un paso y construir diferente, pues para nosotros, pero también para los que vienen detrás de nosotros. Entonces, la Fundación Acordemos, que está integrada por quienes en su momento hicimos parte del equipo técnico de la negociación en La Habana, busca como siempre ir al origen y entender el acuerdo de paz en su integralidad y en su espíritu, y en su integralidad digo porque es como una mano, no son unos puntos desagregados de reincorporación, el desarme y todo lo que todos escuchamos en noticias, sino realmente es esa mano edificadora que puede ser esta o esta, no distingue ideología, que da un instrumento de unión en la palabra. Haber acordado con un grupo como las FARC, que llevaba tantos años en armas, primero desde la comprensión de que ni las FARC venció al Estado militarmente, ni llegó al poder por las armas, ni el Estado venció a las FARC militarmente, y desde esa dignificación del otro, entender que es posible tener un punto de partida para dar un paso hacia la paz. Es impresionante. Yo puedo compartir desde lo más anecdótico, es que esa construcción de cada frase, poniendo una coma donde era, teniendo diferencias incluso semánticas, increíblemente a veces eran más semánticas que de visión, pues fue muy valioso, y eso se logró entre dos fracciones muy enemistadas por años. Entonces está vivo, y nuestra como legado también es cómo logramos que se entienda ese acuerdo de paz en clave de no repetición, de garantía de no repetición, de convivencia, de reconciliación, y que eso solo va a ser posible si se transforman las condiciones que han hecho que el conflicto armado se prolongue. Tenemos un trabajo en las pues más profundo en las 16 zonas más afectadas por el conflicto armado, donde ese micelio que llamamos también de líderes y lideresas que sostienen esto, se han ido conectando a través de algo que llamamos la Confluencia Nacional de Lideresas y Líderes Comunitarios por la Paz, yendo un poco más a esos liderazgos como en esa profundidad, que si bien han hecho procesos, están ancladas a procesos organizativos más robustos, son ese presidente de Junta de Acción Comunal, esa mujer lideresa que sostiene su proceso de mujeres allá en su vereda, en su resguardo. Entonces es como un poco en la conexión de esos liderazgos que sostiene el acuerdo de paz. Y pues bienvenidos y bienvenidas. Siempre algo que nos hemos propuesto en esta red es que el primer paso que demos sea hablar desde un laboratorio de reconciliación en el vientre de la madre tierra, es decir, que las agendas que se abran para hacer incidencia, pedagogía del acuerdo, lo primero que ocurra sea esto, porque hay mucho dolor, como decía Lili, hay una falsa creencia en que abrirse, expresar ese dolor y esa desesperanza está prohibido, no es permitido a nivel de los líderes y lideresas. Entonces, en este trabajo donde ellos van así a lo más profundo de su ser, pues hemos encontrado un gran hilo que teje la paz. Y pues bienvenidos, bienvenidas cuando quieran visitar alguno de los territorios. Hay una red ya casi de 2.000 personas de líderes y lideresas comunitarios que claman por escucha, apoyo. A veces incluso decían, ¿por qué no que pelados de la universidad vengan y nos ayuden a nosotros a aprender cómo hacerle una carta al alcalde para un tema puntual? Cosas de ese tipo, donde ellos reclaman esa conexión desde ahí. Y es inspirador. Yo solamente termino con una anécdota. Mi hija se llama María Paz porque ella nace en ese momento en que estábamos en toda la negociación en La Habana y demás, o yo me conozco con su papá ahí. Y María Paz hace un año larguito, un día llegó llorando y me dice, yo quiero llamarme Luna, mamá, yo ya no me quiero llamar María Paz, como haciéndome un reclamo muy serio. Y yo, mi amor, sí, María Paz es precioso, porque no te quieres llamar María Paz. Y ella me decía, porque la paz es muy mala, por la paz están matando a la gente, por la paz nadie se quiere con el otro, como en una reflexión que fue también como de, es decir,
tenemos la posibilidad de abrazar la paz, pero esto que está pasando, de transformar nuestros entornos más cercanos también, en clave de pensar que siempre hay algo que se puede hacer y que se puede seguir adelante, es un gran reto y una gran tarea. Entonces, pues, muy a disposición de la universidad también, chévere, para conectar con procesos. Gracias, Mapi. Y de ahí decir, hay dos cosas que me vienen de lo que dice Mapi sobre este trabajo de conectar con nuestras emociones. Y es ese peligro que se ve en expresar las emociones por sentirse más vulnerables, y que seguro experimentamos hoy aquí en diferentes niveles, cada uno desde la experiencia que tenga. Sentimos que nos pone más en peligro mostrar eso que consideramos debilidad, que son esos espacios del dolor. Pero si se fijan, y seguro conocen personas a quienes les ha pasado esto, cuando en vez de expresar lo que nos duele, nos encapsulamos, perdemos nuestra capacidad también para poner límites. Una de las formas en que se expresa la violencia en los territorios son los abusos de poder que se dan en diferentes niveles. Nosotros en Reconectando, pues somos parte, tanto Mapi como yo, de una red de semillas. El semillero de Reconectando está conformado por líderes territoriales de 9 regiones distintas del país. Y por ejemplo, uno de estos líderes, un joven líder de Caquetá, me contaba en estos días que está en una zona que está dominada por las disidencias, por una de las disidencias de las FARC, y ellos son la autoridad allí. Y imponen orden, y eso les da cierta legitimidad dentro de la población, pero también abusan de ese poder que es omnímodo, porque allí no hay presencia del Estado. Entonces, no hay una capacidad del colectivo para poner un límite a ese poder. Y el que se atreve solo a decir algo en contra de ese poder que se impone de forma autoritaria, pues tiene que asumir las consecuencias, que a veces es pagar con su vida. Esa es la realidad hoy. Yo no estoy hablando de la Colombia antes del acuerdo de paz. Eso es hoy, en uno de muchos territorios en donde está pasando esto. Entonces, y lo mismo pasa cuando hemos sufrido abusos de diferente tipo. Entonces, en los laboratorios constantemente tenemos personas que han sufrido, por ejemplo, abuso sexual, y que su forma de resistir a ese abuso sexual ha sido encapsular ese dolor. Y en muchos laboratorios de Reconectando ha pasado que llegan personas que nunca habían hablado de eso y encuentran un contenedor seguro en donde por fin lo pueden expresar. Y encuentran a veces en ese expresarlo que no les pasó una vez sino varias veces, porque al estar encapsulado no había ese empoderamiento sobre lo que les sucedió que les permitiera poner un límite, ¿no? Expresar el dolor no nos pone en peligro, sí en vulnerabilidad, pero en esa vulnerabilidad está la fuerza, de muchas maneras. Y eso es parte de lo que tratamos de incentivar. También, y eso era lo segundo que quería decir, como un mecanismo de cuidado, de autocuidado y de cuidado mutuo. Porque, claro, en la medida en que no podemos expresar lo que sentimos y en que no perdemos nuestra capacidad de poner límites, pues de esa misma manera también empezamos a descuidarnos, porque empiezan a surgir unas narrativas internas que son tremendamente autodestructivas sobre el no merecer, el no ser digno de, el estar avergonzado por cosas que nos sucedieron y que en realidad no tenían que ver con nosotros mismos, sino con los entornos en los que crecimos, ¿no? Y eso da lugar a comportamientos autodestructivos. Entonces, son las múltiples formas en que se expresa el trauma colectivo, pero en la vida muy personal de las personas, valga la redundancia, en la vida más íntima. El trauma colectivo no es algo, no es como un monstruo de 1000 cabezas que nos está pasando a todos y al mismo tiempo no le pasa a nadie, ¿no? El trauma colectivo se expresa en la vida de cada uno de nosotros y dependiendo del pedacito que le tocó a cada uno, por la familia de la que viene, por los ancestros que tiene, pues se expresa de unas formas particulares, ¿no? Yo recuerdo mucho la preocupación de mi hijo estudia en la Universidad Nacional y
Y con mucha preocupación veía, por ejemplo, todos los temas de drogadicción y alcoholismo, sobre todo de drogadicción. Él estudia también en una carrera de artes. Y pensábamos mucho como qué hace que en el entorno universitario, por ejemplo, haya comportamientos tan autodestructivos. Más allá del juicio que se pueda hacer o no de las drogas, esa discusión no me interesa, es más como cómo me relaciono conmigo mismo y con mi cuerpo de esa manera, eso de dónde viene y eso cómo atraviesa mi vida en las diferentes dimensiones, las relaciones de amistad, amorosas, familiares, etcétera, etcétera. Cómo influye esa forma de relacionarme con mi cuerpo, con todos los demás aspectos de mi vida. ¿Y de dónde viene eso? Muchas veces en el tema del consumo hay mucho juicio, pero no hay una reflexión profunda sobre lo que está sucediendo en una realidad que es muy compleja en las vidas nuestras desde ese tipo de relacionamientos. No entendemos realmente, no nos interesa entender, está primero el juicio o la vergüenza, lo escondo, en vez de tratar de entender cuáles son las fuerzas que se están moviendo interna y externamente para que a veces tengamos, por ejemplo, casos de chicos con sobredosis o para que tengamos casos de chicos con ideaciones suicidas, como nos estaba pasando el año pasado, de una forma que se sentía como una avalancha incontenible, que parecía que no había manera de frenar eso. Si no tenemos una reflexión profunda y un compartir desde lo más auténtico de cada uno de nosotros de lo que está sucediendo, quizás eso nos está hablando también de unos juicios que están permeando nuestras visiones de mundo. Y en vez de juzgar, quizá corresponda más contemplar, que es lo que hacen los artistas, como observar sin juicio y dar cuenta de todo lo que es, todo lo que está pasando, y abrazar todo lo que está pasando, no para que se perpetúe, sino entendiendo que cada cosa hace parte, cada cosa que está pasando hace parte. Que si yo tengo a mi lado a una persona que está atravesando una crisis depresiva, no ese es su problema, eso también me está pasando a mí, eso hace parte de esta red que nos teje de manera invisible. Y poder sentarnos en círculo, que es la medicina más antigua que existe, poder hacer esto y poder hablar desde lo más auténtico de nuestro corazón y decir, esto es lo que estoy atravesando, esto es lo que me pasa, o yo siento que algo te pasa y no me voy a hacer el bobo, como decía Sebas, como hacemos a veces con los habitantes de calle que miramos para otro lado para hacer como si no existieran. A veces hacemos eso también con los amigos que están atravesando por una situación difícil. Como prefiero no darme cuenta de que eso está pasando. Y a todos nos está pasando. Nos podemos hacer los bobos, pero es que eso también nos pasa y nos atraviesa. Entonces poder mirar al otro a los ojos, poder hablar de esos temas difíciles, incómodos, también hace parte. Y eso hace parte de ese fermento que está ocurriendo en este momento en la Tierra y del que hacemos parte. Todos hacemos parte de ese micelio, lo queramos o no. Podemos activamente ayudar a que esas fuerzas sean más potentes que las fuerzas que nos tiran hacia abajo. Entonces, siempre nuestra invitación va a ser a tengamos estas conversaciones difíciles. Entendamos que las conversaciones difíciles hacen parte del cuidado de sí mismo y de los demás. Y metamos en la agenda de transformación, en la agenda revolucionaria, si quieren, el cuidado como un eje central. El cuidado es revolucionario. Hacemos parte de un sistema que se nutre del descuido, de nuestro descuido. Miren el sistema farmacéutico de qué vive. Viven del descuido sistemático de nosotros mismos a nivel individual y de nosotros como colectivo. La epidemia de opioides en Estados Unidos, ¿de dónde surgió? De una sociedad en donde todo el mundo le toca tener 3 trabajos para medio sobrevivir y todo el dolor físico que eso implica. Ahí empezó esa epidemia, que ahora tiene muchos pueblos e incluso ciudades como San Francisco de Estados Unidos, como si fueran atacados por la invasión zombie, literalmente. Pero todo empezó en el descuido. Usted puede tener 3 trabajos, ¿quién dijo que no? El sistema se funda en ese descuido. Y no podemos, necesitamos descansar.
El descanso y todas las demás formas del cuidado, el acceso al arte, el derecho a no hacer nada, el vacío absoluto, eso tiene que hacer parte de la agenda política. Esto no es un trabajo meramente espiritual, sin duda es un trabajo espiritual en el sentido de ser un trabajo por todas nuestras relaciones. Eso es lo que yo entiendo por espiritual. Mi espiritualidad es mi forma de relacionarme con el mundo, con todo lo demás. Pero no es solamente un trabajo espiritual, es un trabajo político. Atrévanse a decir en cualquier empresa que el cuidado tiene que estar en el centro de la política de esa institución, de ese organismo. Atrévanse a decir eso y verán la reacción. Ahí es donde se da cuenta uno de que el cuidado es revolucionario. Y nosotros los maestros tenemos un rol fundamental ahí, en poner el cuidado en el centro y entender que el cuidado no es hacerse los locos con lo que pasa, porque así me duele menos. Eso no es cuidarse. Y no es verdad que duela menos. A veces el dolor entonces no se vuelve tan evidente, pero entonces se vuelve cáncer, pero entonces se vuelve depresión. Cuando uno se hace loco con lo que le duele, esas son las cosas que pasan. El cuidado es poder hablar de esto y acompañarnos juntos a atravesarlo. Eso es el cuidado. Y tenemos que luchar muy fuertemente para que el cuidado vuelva a estar en el centro, como en las sociedades matrísticas de hace miles de años. Estamos en una sociedad patriarcal y el cuidado se siente peligroso. La gente que se cuida se vuelve peligrosa porque está en conciencia, porque se da cuenta de lo que sucede, no naturaliza trabajar 18 horas diarias, por ejemplo. El sistema se alimenta del descuido. Entonces, gracias por estar hoy aquí en este espacio de cuidado mutuo. Ha sido muy lindo volverles a ver a algunos. Gracias, Laura, por invitarnos y ojalá podamos seguir compartiendo. Estaremos muy felices de seguir viniendo a la universidad. Yo también soy egresada de universidad pública, soy de la Nacho y para mí siempre será un regalo poder acompañarles y aprender de ustedes y escucharles. Muchas gracias y gracias, Mapi, por acompañarnos hoy. Sí, qué lindo. Ustedes, muchas gracias. Yo quisiera pues primero agradecerles a las tres. Creo que cuando nos pensamos esta cátedra, al final la pregunta era cómo damos las conversaciones más difíciles posibles en un entorno en el que queremos construir a presente. Entonces, y creo que lo que hemos visto a lo largo de las sesiones es eso, ¿no? Como esa posibilidad de encontrarnos con eso que parece lo indecible, ¿no? lo que está allá de fondo de los temas que consideramos fundamentales, se puede traer, y no solamente desde la palabra, sino desde el ritual, desde el hacer, desde el juego, que es un poco lo que nos hemos ido encontrando. Y a mí me impresiona mucho en este espacio que como que en medio de toda esa desesperanza tan grande del mundo, otra vez nos encontramos con esas narrativas que nos dan ese arraigo a la vida. Y porque esa era otra pregunta para nosotros muy grande. Vamos a tocar los temas más difíciles, los más duros, los que identificamos que nos están limitando la posibilidad de vincularnos y de encontrarnos en este mundo. ¿Y será que eso lo que va a hacer es desconectarnos más o nos va a permitir otra vez el arraigo? Y poco a poco lo que hemos encontrado es la posibilidad del encuentro, ¿no? Desde la práctica artística, desde el ritual, desde el reconocer nuevas metodologías para saber cuáles son como esas herramientas que tenemos como profes, con las que nos vamos a encontrar en un futuro, cuando sean ustedes los profes y las profes. Entonces, a mí, pues, como que me llena mucho volver a encontrar esa esperanza, ¿no? Esa posibilidad de, eso que decías, de a veces uno cree que solo todo es catástrofe y violencia y crudeza, y resulta que este mundo como que cada vez nos enseña que es más que eso siempre, ¿no? Es otras narrativas posibles siempre. Entonces, pues, quiero como agradecer. Y es que pienso que hace aproximadamente un año, ¿cierto? Nos encontramos por esta fecha.
Y bueno, para contarles a los que no saben, como desde el grupo de profes visuales, sobre todo, que fueron una profe de biología y otros de música, hicimos, digamos, un encuentro como muy cercano a este. Y en este tiempo que ha pasado, pienso en el impacto y en la incidencia que eso tuvo en nosotros, ¿no? Todavía nos acordamos de cosas, hay cosas que nos dan risa, otras que nos dan por allá profundidad, otras que nos dan, ¿no? Entonces pienso, pues primero como que uno no sabe hasta dónde va lo que hace, ¿no? Como yo dije, sí confiamos, siempre los pedagogos confiamos en que hay acciones que de repente siguen pasando y siguen incidiendo y siguen transformando, pero quería como decir, lo que hicimos esa vez sigue como vivo en nosotros y en nosotros. Incluso esa veces, ¿no? Hablamos por ahí, ay, como la vez que hablamos de eso, como la vez que hicimos, ¿no? Como que volvemos y está muy, muy vivo en esas nuevas luchas que seguimos dando, ¿sí? Porque no es que se acaben, sino que vuelven y vuelven. Entonces quería contarles que sí pasó, que sigue vigente, o que yo a veces recurro a esa fuerza de ese momento, incluso cuando vi las imágenes como que me veía también ahí en eso que sucedió esa vez. Y me parece muy bonito que cuando vuelva al espacio, no es que lo repita, que nunca se repite tal cual, sino que lo vuelva a oír, pero ahora con estudiantes, ¿sí? Y como que eso me parece como tan muy bonito, que esa vez era entre profes, pues nos contamos muchas cosas, muchos dolores, fue de 2 días, ¿no? Entonces fue también muy intenso, pero que ahora con estudiantes que no conocían, ¿no? Que son de otras licenciaturas, y también podamos hablar, también podamos, entonces siento que es como un camino que va siguiendo y que seguramente seguirá de muchas maneras, ¿no? Cada quien por su camino, y yo sí creo que hay que recurrir a esas fuerzas, potencias, creencias, rituales que habitan en nosotros y nosotras, porque además siento que estamos cambiando, siempre estamos, parece que se va, es como renovando, pero una crisis en la universidad en la que supuestamente no podemos hablar, ¿no? Supuestamente no podemos encontrarnos, supuestamente el conflicto no sabemos cómo tramitarlo, y yo digo, es imposible, no tengamos de dónde, sí, imposible, no tengamos, y pues nosotros quisiéramos que acá hubiera más gente, pero de pronto está la gente, sí, que tocó, que está, sí, la que se le metió, que dijo, no me da pereza estar 4 horas, sí, tampoco el destino, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero y aquí para lo que está pasando en la universidad tiene que salir algo, tenemos que poder hacer algún desorden allá, sí, tenemos que poder hacer algo, o sea, esto que estamos sintiendo, que yo pueda conectarme con ustedes, imposible, no podamos hablar allá, hablar con otros profesores, ¿sí? Estamos como muy, siento como... Lo que dices es cierto, siempre llegan los que tienen que estar. Sí. Una cosa chiquitita que quería, aprovechando el desorden de la última parte. Sí, que me pasa que bueno, yo he estado muy cerca de estos espacios, por muchos lugares he llegado. También hicimos un comunitario con un grupito chiquito, un comunitario, un taller con Reconectando, y nos pasó algo similar, fue un día nomás, pero pues también digamos, sentimos que me pasó el cambio con ustedes, con los estudiantes, que es como el rol siempre marca distancia, ¿no? La decana, el director del CEPAD, la profe Laura, como que eso siempre, uno cree que no tanto, así seamos como muy cercanos a ellos y a ellas, siempre pone un rol, ¿sí? Y haberlos podido mirar de cerca, pues es desde la complejidad del otro y la otra, pero creo que siento que cada uno y cada una se llevará algo, y yo me acuerdo mucho un taller con Lucho, que es un amigo en común que tenemos acá. Me tocó mirar casi que por media hora o más, yo creo, a un hombre a los ojos. La primera vez que lo hacía, y para mí fue demasiado retador, o sea, no era capaz de sostener la mirada, y él tampoco, era como que mucho tiempo nos costó mirarnos a los ojos, porque también además de eso, pues nuestro lugar de hombres, ¿sí? De sostener la mirada con alguien, pues es muy complejo. Entonces creo que esos espacios, como dice Lau, hay que jugarnos, arriesgarnos, eso es Laura y también la decana lo he visto también, nos arriesgamos a cosas y hay que arriesgarnos a algo bien chévere, o sea, que realmente intervenga la universidad, porque
Aunque la política del cuidado, no tanto por el documento que se va a emitir en un tiempo, sino por la apuesta que instituye unas prácticas culturales distintas en la universidad, pues se está haciendo muy difícil, la verdad. O sea, es la apuesta de la rectoría por el cuidado, por el porvenir, pero en las dinámicas más cotidianas el vínculo se está soltando. Y siento que la cátedra está metida ahí, o sea, la cátedra está metida buscando como ese hilito que va tejiendo a poco. Y lo último que siento también que me pasa mucho, como que a veces yo tengo como dos caras, ¿no? De que tengo una cara de masculinidad, donde puedo como moverme de ciertas maneras, y una cara de director académico, director de CEPAL. Y como también esos espacios retan a la academia, en sus maneras también de construir saberes y conocimientos, posibilidades de encuentro, de vínculo. Y nos pasa mucho, ¿no? Como que sentimos que esto es como una locura, como que esto no tiene mucha razón, mucho sentido, que es mejor estar discutiendo como discutimos normalmente en la academia, con las universidades, y el retador también, y lo bacano que también pues, que hemos venido con esta cátedra, que seguramente el otro semestre va a crecer un poco más, que tuvimos unos retos también en cosas comunicativas, pero más allá de eso, lo que siento es que se ha venido constituyendo un grupo y un tejido, un grupo muy bonito, pues liderado con Laura, y que eso va a permitir que esto fluya en otras cosas. Yo me imagino que esto va a fluir algo bien bonito, y la idea es que por ese camino vamos a andar. Cierro con esto que es una cuñita. Ayer en la Vigilia por la Paz de Catatumbo, también llegó un momento que yo estaba y no había nadie. Y que pues como que está en clase, como, sí, como que sentí que no había nadie bajar. Entonces era una actividad que nosotros lideramos en 20 universidades públicas, estaban mandando fotos todo el mundo. Entonces como, o sea, los que lideramos no van a tener una Vigilia por la Paz, pues pucha. Y un pelado, que es monitor del CEPAS, como, profe, no, todo bien, vamos a empezar a buscar soluciones como fuera. Y al final terminamos en un círculo también, con unos talentos que yo había invitado, y tenemos algo similar, un grupo más pequeño, unas 30, 40 personas más grandes que 30, 40, con unas de alrededor, y hemos llegado a una conclusión similar, como la importancia de los espacios de escucha en la universidad. ¿Sí? Digamos, como que dijimos, como que potente no normalizar las violencias del país, y también irrumpir en cierta medida lo que pasa en las apuestas pedagógicas curriculares que son ya las cotidianas. Y el lugar que tenemos como profes de medio de, no solamente decir la guerra y tal, sino también como constructores de paz, realmente, que es la paz que no sabemos qué es muchas veces, pero que la andamos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Nos vemos entonces en 15 días con la siguiente sesión.